Palacio de Minería. Como todos los años, la feria conmemora a diferentes autores y este año se conmemora el bicentenario del nacimiento de Carlos Marx. La editorial Ítaca, como parte de estos festejos, se honra en tener con nosotros en este cuarto evento al doctor Andrés Barrera, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y actual presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. El doctor Barrera es un extraordinario estudioso del marxismo contemporáneo, discípulo de Bolívar Echeverría y, por suerte, maestro de muchos de nosotros. Los temas que ha desarrollado durante su vida académica y política van desde temas de teoría marxista pura, como los estudios pormenorizados de la obra del Capital de Marx, hasta el desarrollo de temas derivados de la teoría marxista sobre el mercado mundial, temas de medio ambiente y recursos estratégicos, estudios sobre la crítica de la ciencia y la tecnología capitalista, por mencionar solo algunos. El tema de esta conferencia es Marx y la crítica de la ciencia y la tecnología. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Andrés. Buenas tardes, tenemos el tiempo contado. Estamos celebrando algo muy importante que ninguno de los que estamos aquí volveremos a presenciar. Es un centenario, un segundo centenario del nacimiento de Marx. Todo este año va a haber diferentes actividades que se van a concentrar particularmente en el mes de mayo, que es exactamente cuando nace Marx, el 5 de mayo. En diferentes ámbitos, en las universidades, en centros de educación superior, en la Casa LAM, ya aparecerán los carteles, ¿no? Y habrá también cursos especiales sobre el tema en diferentes escuelas, sobre todo de la UNAM, diferentes facultades. Ya que están aquí, tienen interés en el tema, pues es informarles que va a haber muchas actividades, no nomás 45 minutos, ¿no?, para irnos corriendo. Es un buen momento para tomarnos con seriedad la lectura de Marx y sobre todo poder reflexionar con cuidado, pues qué tiene que ver con el tiempo actual, que es tan confuso, un tiempo tan dramático y aparentemente tan fuera de los escenarios que Marx pensó, ¿no? Entonces, pues esto requiere de realmente abordar los temas con mucha seriedad, con paciencia, con detenimiento, para poder hablar de estos problemas, ¿no? Bien, a mí me toca hablar hoy de un problema que tiene que ver con el desarrollo de un eje de trabajo de todo el trabajo de Marx, sobre todo mientras redacta su crítica de la economía política. Ustedes deben de saber que Marx nació en 1818, murió en 1883, comenzó propiamente a trabajar su crítica de la economía política en 1844, descubre el tema y lo comienza a estudiar en 43, pero lo primero que escribe son los manuscritos filosófico-económicos y después se les atraviesa a Marx y a Engels toda la gran revolución de 1848, con toda la agitación que antecede, y luego de la revolución viene el exilio muy dramático en Inglaterra, y tarda Marx en volver a tomar el tema de la crítica de la economía política como se lo había trazado en 1844. Ocurre que, estando en Londres,
tiene una oportunidad única que no había pensado, ni siquiera la había vislumbrado cuando se traza llevar a cabo el plan de crítica de la economía política, que es que en la biblioteca del Museo Británico están reunidas todas las obras del pensamiento económico del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, todo está. Y Marx era un lector muy voraz, muy rápido, para entender los puntos esenciales de cada propuesta, y ahí es donde su proyecto de crítica de la economía política se vuelve enorme, se vuelve gigantesco. Y es en ese momento también que descubre que tiene que estudiar muy a fondo los problemas de la ciencia y de la técnica. Asiste a clases a la universidad sobre ingeniería, lee muchísimos libros de agronomía, se pone a estudiar mecánica, y además lo va haciendo en colaboración con su amigo Engels, porque Engels tiene la desgracia, es de lo que vive, o para ser más precisos, de lo que viven, porque también apoya a Engels, tiene la desgracia de conducir la fábrica de su padre. Entonces, bueno, es una desgracia, pero al mismo tiempo es lo que les da una visión. Él no vive en Londres, vive en el núcleo industrial de Inglaterra, que es Manchester, en una fábrica que se llama Barmen and Engels, ¿no? Y Engels tiene un conocimiento muy profundo de toda la maquinaria, de la organización tecnológica. Entonces, Marx y Engels se ponen mucho a estudiar ciencias. A Engels, con el paso del tiempo, sobre todo se va a especializar en temas de biología, en temas de química, de física. En cambio, Marx se va a concentrar en temas de matemática, de agronomía, de mecánica. Y bueno, este tema va a adquirir mucha relevancia, mucha importancia para él, conforme va trabajando su idea de la crítica de la economía política. La idea fundamental es que para él el capitalismo propiamente moderno, lo que él llamaba el modo de producción específicamente capitalista, no puede operar, no puede dedicarse a extorsionar, a explotar a los trabajadores, simplemente poniéndolos a trabajar muchas horas. Ese es un camino que el capitalismo explora y prolonga la jornada de los trabajadores, porque eso le da ganancias crecientes, con jornadas de 10, de 12, de 14, de 16, jornadas espeluznantes, que van provocando un deterioro gigantesco de la clase obrera. Nos da en El Capital, en el capítulo 8, las estadísticas de cómo ya, después de décadas de estar maltratando de esta manera a los obreros ingleses están en un franco deterioro biológico. Están bajando de estatura, está aumentando la mortandad. Y claro, comienzan las grandes luchas históricas de los trabajadores por reducir la duración de la jornada de trabajo. Es una lucha que va a durar todo el siglo XIX. Con esa reducción de la jornada de trabajo, el capital va percatándose que un otro camino que estaba explorando, que era el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en realidad es el único camino que le queda para obtener más ganancias. El primer método de explotación se llama el método del plusvalor absoluto. Este segundo método, que es
innovar la tecnología se llama el método del plusvalor relativo. Para los que conocen, pues ya saben que el primero está en la sección tercera del tomo 1 del Capital y el segundo está expuesto en la sección cuarta del tomo 1 del Capital. Solo si el Capital innova ciencia y tecnología, entonces abarata la producción de medios de subsistencia, es decir, logra producir alimentos más baratos, ropa más barata, vivienda más barata, medios de subsistencia, es decir, valores de uso que sirven para que los trabajadores se reproduzcan. Entonces, eso permite pagarle al trabajador cada vez menos, porque lo que necesita para vivir es cada vez más barato. Entonces, eso abre un margen de excedente que se embolsa el capital. Ese es el método del plusvalor relativo. Bien, ese método de la innovación lleva al capital a hacer de ese camino un proceso de revolución incesante de la ciencia y la tecnología, hasta que el capitalismo entra en esta dinámica que comienza incipientemente en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX se vuelve algo incontenible. Hasta que esto ocurre es que nosotros vamos a presenciar en el mundo moderno esto de que todos los días hay nuevas innovaciones tecnológicas que tienen por detrás de sí un proceso también de revolución permanente de los conocimientos científicos. Los historiadores burgueses les gusta presentar este hecho como que terminó una época de oscurantismo, que era lo propio de la Edad Media, porque se metieron en el salón y encendieron el switch unos filósofos, los iluministas, que dijeron que ahora todo giraba en torno a la razón. Entonces pareciera todo ser fruto meramente de la buena voluntad de unos filósofos que quieren que todo se modernice. Marx nos va a dar una explicación muy diferente de la modernidad. Esta revolución permanente de la ciencia y la tecnología tiene más bien que ver con la codicia empresarial por obtener ganancias cada vez mayores, que los obligan a tener que racionalizar el proceso de trabajo, a organizar un trabajo cooperante, a tener que analizar muy detalladamente las operaciones de cada trabajo, estableciendo una división manufacturera del trabajo, racionalizando la existencia de cada instrumento técnico y luego terminando por enlazar toda esa racionalización técnica, toda esa racionalización instrumental, toda esa racionalización de los tiempos y de las operaciones productivas en un sistema que está articulado metálicamente por conexiones energéticas, instrumentales, mecanismos de transmisión que articulan todas las herramientas y que es lo que terminamos llamando nosotros máquinas. Máquinas que se convierten en sustitutos de las diferentes operaciones de la división del trabajo, que se convierten en un sistema de máquinas y sistema de máquinas que también se va convirtiendo en un sistema de fábricas hasta que todo termina por crear un enlace mecanizado entre todas las fábricas, que es lo que Marx llama el coronamiento de la gran obra del siglo XIX, que son estas máquinas automáticas de traslado, que son los ferrocarriles o los barcos de vapor. Entonces, este proceso de construcción histórica de toda una tecnología automática es lo que le lleva a Marx a observar, a asumir que si se quiere describir el capitalismo hay que construir una explicación científica de por qué el capital no puede llevar a cabo su manera de explotar, su manera de estar históricamente en el mundo,
si no es mediante la revolución incesante de la técnica y, por consiguiente, de la ciencia, aquello que permite llevar a cabo las innovaciones. Bien, a Marx le interesa el tema no solo por describir lo que ocurre, le lleva su investigación a concentrar la atención en el punto, porque ve en el proceso de automatización del trabajo una contradicción fundamental con el hecho de que el capitalismo lo que quiere es cada vez extorsionar más a los trabajadores. El capital produce mercancías. Las mercancías tienen valor. La economía política clásica, David, Ricardo y otros más, han establecido que el valor es trabajo. Marx, dialogando con ellos, precisa, no solo es trabajo, es tiempo de trabajo socialmente necesario. El valor de todas las mercancías lo que contienen es trabajo, ¿no? A cualquiera que le pidan, regálame tu casa, pues la gente contesta de manera muy sencilla, pues no, porque mi trabajo me costó, ¿no? Hay una relación entre el valor de las mercancías y el trabajo. No es tan obvio, en realidad el pensamiento occidental le costó 2000 años poner en claro esta idea, de que el valor de las mercancías era trabajo. Bien, entonces, en tanto que lo que las mercancías tienen como valor es trabajo, al capitalista lo que le interesa es contratar a los obreros, no pagándoles su trabajo, sino que lo que les paga es lo que ellos como mercancía valen. No les paga el acto de desplegar su trabajo, sino es como si compraran un costal de papas. Tú tienes capacidad de trabajar, tu capacidad está en tu cuerpo. Tu capacidad está en tu cuerpo. ¿Cuánto vale tu cuerpo, tu capacidad de trabajo? Pues lo que necesitas para que ese cuerpo tenga la capacidad, los alimentos, el descanso, la ropa, etcétera. Eso es lo que te pago. Te pago el valor de tu fuerza de trabajo. Pero te pongo a trabajar todo el día. Esto tiene un secreto. Yo te pongo a trabajar 14 horas, pero tú, en términos de valor, me cuestas 6 horas, porque los alimentos y el vestido y lo que necesites para sobrevivir tiene por trabajo 6 horas. Entonces yo te pongo a trabajar 6 horas, te consumo 14, pues fíjate, no, me sobran 8 horas. Eso es lo que se embolsa el empresario. Como dicen por ahora ahí en la televisión, o como diría López Obrador, ¿verdad? Sí, pues es legítimo lo que ganan los empresarios. Sí, es lo que explotan a los trabajadores, y la explotación es legal. No hay robo, hay explotación, pero robo no hay, porque sí se le está pagando al trabajador lo que vale. Cuando se le paga, claro, en México no se le paga ni el valor, porque en México no se explota, se superexplota, pero es otro tema en el que no nos vamos a meter ahora. Bien, entonces el capital lo que hace cuando contrata al trabajador, lo que tiene es hambre de trabajo. Y esa hambre de trabajo que tiene el capital, del trabajo ajeno, está montada sobre otro principio, que es el intercambio de equivalentes. O sea, si vamos a intercambiar mercancías, tú no me puedes dar a cambio de mi mercancía otra que tenga menos trabajo del que contiene. Si yo te doy esta mercancía y tiene 1 hora de trabajo, y tú quieres intercambiarla por esta que tiene 10 horas de trabajo, pues tienes que dar 10 botellas a cambio de esto, ¿no? Pero
lo que se está midiendo es cuánto trabajo hay. Cuando se mide cuánto trabajo hay, de lo que se tiene que acordar es de la Biblia. El valor lo que mide es el desgaste. Eso es lo que rige el intercambio de mercancías. Yo me gasté 10 horas en esto, no te voy a dar a cambio 1 hora. Estamos midiendo el sudor de la frente, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de la frente. El valor lo que mide es el cansancio. ¿De acuerdo? Por eso es tan interesante, dado que el valor lo que mide es el trabajo, este negocio de pagarle al que suda el valor de su pellejo y ponerlo a sudar de más. Pero la aprehensión por el trabajo, lo que les quiero decir, está presente de 2 maneras. Cuando intercambiamos equivalentes, no me vas a dar menos trabajo por más trabajo, sino es la misma cantidad de trabajo por la misma cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando trabajas y sudas y te desgastas, como dice Marx, te estás mortificando. O sea, te estás muriendo. Entonces, cuando tú no quieres que te den menos trabajo por el que tú diste, pues lo que estás midiendo es que te estás muriendo mientras trabajas. Y que nos vamos muriendo igualito. Yo me morí 10 horas trabajando, me das 10 horas de tu trabajo. Ese es el intercambio de equivalentes. Y ahí no hay explotación. Pero lo que medimos es el cansancio y el trabajo. Bueno, sobre ese intercambio de equivalentes, que diríamos es justo, llegan otros que compran una mercancía que antes no existía. El intercambio de equivalentes tiene 3.000, 4.000 años de antigüedad. Intercambio de mercancías. Y el dinero es muy antiguo. Pero hace unos 400, 500 años aparece en el mercado la mercancía fuerza de trabajo. Es decir, nace el capitalismo. Y entonces se compra al trabajador, se le paga su equivalente, no hay robo, pero se lo consume como fuerza de trabajo, no hay robo, pero hay explotación. En ambos casos, ¿no? En ambos casos, cuando yo no quiero que me den menos trabajo por más trabajo, o cuando yo quiero que me des trabajo a cambio de nada, el punto es que todos están de acuerdo en que el trabajo es muerte, que el trabajo mortifica. Y pues yo no me quiero morir, o sea, a base de un intercambio de equivalentes, o sea, a base de extorsionarte tu trabajo a ti. ¿Por qué no vas y me traes aquello? ¿Se entiende? Bueno, si el capital para explotar automatiza el proceso de trabajo, se mete en un problema. ¿Cuál problema? Que cada vez es menos necesario el desgaste y el trabajo para producir riqueza. El capital necesitaba en 1905 para hacer un automóvil, Henry Ford, que ponía a sus trabajadores allá en Detroit, necesitaba varias semanas para hacer un auto. En los años 80, como ya se había automatizado, un auto se producía en 40 horas. Ahora, no sé si han visto las fotografías de las fábricas actuales de autos, no se ven ni trabajadores, nomás se ven puros robots. Hace ya unos años, hace unos 8 años, para hacer un automóvil se necesitaban 8 horas. Ahorita yo creo que se deben de necesitar 5 horas. La automatización hace que cada vez se requiera menos tiempo de trabajo para producir mercancías. ¿Qué quiere decir eso? Que las mercancías son cada vez más baratas porque tienen menos trabajo. Si el capital lleva hasta sus últimas consecuencias la automatización del trabajo, no solo deja de tener sentido explotar a otros, ¿verdad? ¿Ya para qué los explotas? Si las máquinas son las que se cansan.
deja de tener sentido la Biblia. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No, los autómatas hacen eso de lado. Ya no hay que medir los valores de uso por su valor. Ya no hay que hacer eso. El valor de las mercancías deja de tener sentido. Fíjense, el dinero, perdón que les tiré eso, el dinero, pues lo que mide es el valor de las mercancías. Si tú automatizas y automatizas y automatizas, deja de tener sentido la explotación, deja de tener sentido el dinero, deja de tener sentido la mercancía y lo que los neoliberales dicen, el sagrado mercado, ¿no? Que lo tratan como la mano invisible, que es inteligente por sí misma, y todas las tonterías que dicen los economistas actualmente sobre el mercado, que lo endiosan, ¿verdad? El mercado por aquí, por allá, y ven al mercado y como musulmanes se avientan al piso, lo veneran. Bueno, Marx lo que nos dice es que el mercado es histórico y que deja de tener sentido cuando se automatiza todo el proceso de trabajo. Por eso le interesa tanto el problema de la ciencia y de la tecnología. Por eso se puso a investigar ese tema. Porque considera que el principal aliado que tiene el proletariado para liberarse, para terminar con el capitalismo, es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. La socialización de todos los objetos y de todos los instrumentos que se articulan todos unos con otros. Ahora, como les dicen, ¿verdad? Los objetos inteligentes, los edificios inteligentes, los cruceros inteligentes, ¿no? Las carreteras inteligentes, porque todo se va articulando con todos. Todas las fábricas se articulan mundialmente. Todos los sistemas de comunicación se articulan globalmente. El que vio que todo esto venía fue Marx. Es el primer y el más profundo, todavía hasta la actualidad, el más profundo teórico de la automatización. Y lo que él entiende es muy importante, que la automatización es el aliado, el principal aliado de la liberación de los seres humanos respecto de cualquier sociedad de clase. Por eso es que el capitalismo, a diferencia del feudalismo, ¿no? La revolución feudal termina con las relaciones de opresión de señores y siervos, sí, pero en su lugar pone las relaciones de capitalistas y obreros. En la esclavitud, termina la esclavitud con una gran revolución, sí, pero en su lugar quedan los señores y los siervos. Todas las sociedades de clase, a lo largo de los miles de años, últimos 5.000 años, han hecho continuamente revoluciones, pero se pasa de un tipo de sociedad de clase a otro tipo de sociedad de clase. El capitalismo sería la primera oportunidad histórica de salir definitivamente de una sociedad de clase. Por eso, porque se podrían acabar las clases sociales, se podría terminar entonces también con el Estado, que desaparezca el Estado, que los seres humanos establezcan relaciones sobre otra base, sobre otro fundamento. Marx no es tan ingenuo de creer que con la automatización solito se componen las cosas. Al contrario, el Capital explica en otro lugar qué hacen los capitalistas con la automatización. Debería ser para que bajaran la duración de la jornada, ¿no? Cada vez producen más autómatas, pues cada vez deberían de pagar más salario y bajar la jornada de trabajo. Pero los capitalistas nunca hicieron eso, ni en el siglo XIX y menos en el XX. Automatizan y ¿qué hacen? Despiden trabajadores. Y les conviene porque mientras más gente sin empleo hay, más presión hay sobre los que trabajan. Y cuando más presión hay sobre los que trabajan, les puede pagar menos salario. Convierte la automatización perversamente en sobrepoblación sin empleo, en población sobrante.
Claro, no le alcanza, porque la automatización cada vez es mayor. En el siglo XX, el capital inventa una salida que no existía en la época de Marx y que Marx no tenía por qué estar especulando que venía. ¿No? Marx más bien estaba organizándose, explorando las maneras de terminar lo más pronto posible con el capitalismo. Pero yo no sé si recuerdan que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, hasta 1919, que provocó 10 millones de muertos. Luego vienen muchas otras guerras medianas, pequeñas, experimentales, la Guerra Civil Española, la invasión de los italianos en Líbano. Pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y en esa guerra mueren 70 millones de personas. En la primera, en combate, murieron 10 millones, civiles 30 millones. Fueron unas carnicerías espeluznantes. Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí aparece algo que ustedes no encuentran en el Capital, pero que solo lo van a poder entender si leen el Capital. Si no, no lo pueden entender. ¿Qué aparece con las guerras? El hecho de que los autómatas, el autómata ¿qué hace? Produce riqueza. Al producir riqueza, ahorra trabajo, genera abundancia, genera muchas posibilidades de bienestar y de libertad. El capital de por sí lo va a ocultar, como ya les dije, despidiendo. Pero si tú te metes en una guerra, tú puedes hacer que ya existan autómatas que no producen riqueza, sino que existan autómatas que destruyan riqueza. ¿Se entiende? Había ferrocarriles. Bueno, en 1905, 1910 los van transformando en automóviles, en camiones, en tractores. Bueno, llega la Primera Guerra Mundial y ¿en qué los transformaron? En tanques de guerra. Ya estaban inventando los aviones. Fíjense, cuando inventaron los aviones, para que se den una idea, la primera vez que los usaron para tomar fotografía del territorio enemigo, les daba culpa a los que iban arriba del avión, empezando la Primera Guerra Mundial. Ya cuando termina la Guerra Mundial están ametrallando y aventando bombas por los aviones. ¿No? La química la vuelven armas químicas. Los mecanismos los vuelven ametralladoras automáticas. Todo el desarrollo de la mecánica clásica, de la química y de la biología lo convierten en armas de guerra, en autómatas de destrucción. Es decir, el capitalismo del siglo XX descubre que puede torcer el desarrollo de las fuerzas productivas y convertirlo en fuerzas destructivas, o por lo menos en fuerzas nocivas que generen daño. Por ejemplo, la industria, después de la Primera Guerra Mundial, la industria del automóvil se le ocurre, oye, podríamos y deberíamos de crear objetos que se destruyan antes de tiempo. No por la guerra, sino que tú calculas la obsolescencia programada. Los primeros focos duraban para siempre. Todavía por ahí anda un foco prendido hace 100 años. En Estados Unidos le llevan su pastel y le cantan las mañanitas. Porque sigue prendido, 100 años. Se pusieron de acuerdo todos los de la industria del foco que los focos no duren más de 1000 horas. Que la manija para subir la ventana no dure más de tantos años. Todos los objetos están calculados para terminarse antes de tiempo. Eso se llama obsolescencia programada. ¿Esas son fuerzas productivas o son destructivas? Y los alimentos que no producen salud, sino que producen enfermedad, ¿son fuerzas productivas? Son fuerzas productivas nocivas, porque no te matan a la primera, sino poco a poco. Pero eso crea la industria farmacéutica y puedes vender los fármacos, y los fármacos te curan de una cosa pero te enferman de otra. Es un sistema
de perversión y de torcimiento. No se puede entender toda la deformidad del siglo XX más que viendo a Marx. Es decir, escuchando la propuesta. Claro, la propuesta de Marx es que existe la posibilidad de una tecnología humana que nos libera. Ah, muy bien, la buena tecnología nos libera, pues nosotros vamos a crear una tecnología absolutamente sometida a la dictadura capitalista para que esto genere más esclavitud, genere miedo, genere terror, genere enfermedad, genere obsolescencia, genere destrucción de ciudades, destrucción de población, de países completos, destrucción histórica, destrucción de la memoria. Ese es nuestro siglo. Claro, por eso a nosotros nos dicen, no, pues Marx no nos sirve. No nos sirve, porque lo que estamos enfrentando es otra locura. Ese fue el gran problema de la Unión Soviética, que toda la tecnología que tuvo que construir fue frente a la tecnología americana. Tecnología socialista, hacer bombas atómicas. Por eso Lenin, Trotsky, ellos decían, no, es que si no es mundial la revolución no va a ser posible, porque te van a obligar a hacer pura porquería, puro objeto nocivo. Y es lo que les pasó, que además los hacían mal, quebraron. Bueno, entonces el siglo XX se entiende con las ideas de Marx, pero pensándolas, ¿saben cómo? No dogmáticamente, pensándolas por cuenta propia, entendiendo bien qué quiso decir, cuál era el mensaje. El mensaje es muy importante en nuestro tiempo. Ah, bueno, entonces el capitalismo va a ser eterno, ya no desarrollando las fuerzas productivas, sino desarrollando pura ciencia y tecnología perversa, destructiva, para esclavizar a las personas. ¿Va a ser eterno? No. Eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando tú saturas la esfera planetaria de tecnología nociva. Por eso hay cambio climático, por eso hay crisis ecológica, por eso todos los ríos están envenenados, por eso todas las tierras y todos los alimentos están envenenados, porque eso con lo que han neutralizado la potencia subversiva del capitalismo, eso con lo que han detenido contrarrevolucionariamente el esfuerzo de la población por liberarse del capitalismo, ha trastornado la situación histórica. El capital sabe que si hay desarrollo de tecnología positiva y buena, se termina el capitalismo. Muy bien, desarrollemos tecnología nociva, pero si tú saturas con tecnología nociva, creas un problema. Resuelves uno, ya no hay revolución. A los obreros les vamos a dar automóvil, perfecto, ¿no? Tienen su automóvil, ¿no? Y se sienten propietarios privados, se sienten libres, se sienten que prosperan. Y les vamos a dar hamburguesas, perfecto, denles hamburguesas. Y les vamos a dar su Coca-Cola, perfecto, van a estar su Coca-Cola. Y quieren su televisión, perfecto. Y esa es la libertad, ir al Walmart y consumir. Bien, tiene un límite, que te da cáncer, que te da insuficiencia renal, que te da degeneración completa del sistema inmunológico, y que llenas el territorio de sustancias tóxicas como el río Atoyac, allá donde está la Volkswagen. Ya, todos tienen cáncer en la ribera del río, o como en el río Atoyac de Orizaba, todos tienen insuficiencia renal, o como allá en Guanajuato, donde está la industria automotriz, toda el agua está envenenada, toda. Y eso está ocurriendo en todo el planeta. Por eso, pues ya no hay revolución, pero ya no es que se acabe el socialismo, lo que se acaba es la humanidad. Rosa Luxemburgo, muy sencillamente, veía socialismo o barbarie. La verdad era una frase ingenua. A inicios de siglo se podía decir eso, porque la barbarie fue hace 100,000 años. Y ella decía, o hacemos socialismo o nos vamos a vivir a las cuevas. Es un poco imprecisa la frase de Rosa Luxemburgo. Con el cambio climático no es socialismo o barbarie, es socialismo o jurásico. O sea, hace 300 millones de años. La elevación del clima genera unas condiciones
de inhumanidad para la vida en el planeta brutales. Bueno, esta es la manera de celebrar a Marx. Hoy queremos salir de este brete. Se requiere de la defensa de la ciencia y tecnología vital, al servicio de la vida. Se requiere de eso. Más ahora que antes, porque para salir del cambio climático, pero entonces se requiere una visión crítica, porque hoy los científicos están muy corrompidos, están muy sometidos a las dinámicas de construcción de una ciencia y una tecnología absolutamente deformes. Funcionan como esclavos de fábrica, no saben ni lo que hacen. Todos los biólogos que crean transgénicos, de 9 de cada 10 tortillas que estamos comiendo son transgénicas y no sabemos ni qué consecuencias tienen en la salud. Esas no son fuerzas productivas, son fuerzas productivas nocivas. Y los biólogos que defienden eso, como Bolívar Zapata, pues son empleados de empresas transnacionales, absolutamente inmorales. Se requieren de biólogos éticos, como la doctora Elena Álvarez Bulla, que dice, está todo contaminado. Científicamente demostramos que está todo contaminado y que lo que están produciendo es absolutamente incierto. Para descontaminar hace falta combinar saberes indígenas, saberes antiguos de manejo de la agricultura con un conocimiento técnico, científico, preciso. Bueno, ahí es donde entra Marx. Es muy importante la visión de Marx sobre la técnica y la visión de Marx sobre la ciencia no es de veneración. Los críticos de Marx dicen eso. Es que Marx venera la ciencia y la tecnología. No, venera la capacidad, no venera nada. Respeta y defiende la capacidad de la ciencia y de la tecnología para liberar a los seres humanos. Sin eso no hay libertad posible. Bien, pero al mismo tiempo denuncia e investiga cómo es que el capital somete a la ciencia y la tecnología, no solamente diciendo úsese para el mal, ¿no? Es decir, crea la televisión, pero la televisión es neutra y es buena. Genera los celulares, pero los celulares son buenos y nos liberan. No. Los celulares no están hechos teniendo en cuenta la salud de la gente. Están diseñados para que la gente se esclavice al celular. El software está hecho para que la gente se esclavice, que estén todos ahí como drogadictos pegados al teléfono. Adictos, no pueden optar por otra cosa, porque todo el objeto está diseñado para eso. El objeto está sometido materialmente. El teórico del sometimiento de los objetos científicos y tecnológicos al capital es Marx, y no hay otro todavía a la fecha.